Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geocycle. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación ACE y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable. Muy buenos días a todos. Les agradecemos nos acompañen en este tercer webinar, Investigación de sitios contaminados en México, métodos de perforación para muestreo y sus aplicaciones. Les pedimos de favor que durante la sesión su cámara y micrófono permanezcan apagados. Sus preguntas pueden irlas escribiendo en el chat y al finalizar la sesión serán respondidas. A continuación, la ingeniera Maricruz Trejo. Ella es graduada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional con maestría en riesgos geológicos. Inició sus actividades laborales en la Sociedad Exploradora Minera, realizando estudios geológicos y posteriormente en el consorcio GeoEncima, donde participó en proyectos de caracterización hidroquímica de acuíferos. Ha desarrollado gran parte de su experiencia profesional en Corporación Ambiental de México, estando a cargo desde el 2010 como coordinadora del área de perforación y muestreo. La ingeniera es especialista en muestreo de suelo, agua subterránea, con gran conocimiento en la normatividad mexicana. Es signataria acreditada ante la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobada por la Profepa. Esto para el muestreo de suelo contaminado, residuos y agua subterránea. Su principal participación es la coordinación y operaciones en varios proyectos dentro del área ambiental desarrollada en varias localidades de México, que generalmente comprenden los siguientes aspectos: perforación ambiental y toma de muestras de suelo, agua y residuos, perforación e instalación de pozos de monitoreo para muestras de aguas subterráneas, evaluación ambiental del sitio y caracterización ambiental de sitios contaminados. Bueno, entonces habíamos iniciado comentando cuáles eran los temas que íbamos a revisar en este día y yo les comentaba que había preparado un glosario de términos en los que estaban organizados de manera de que ustedes fueran adentrándose en el tema que estamos discutiendo en este momento, y les comentaba lo que era un sitio contaminado. Por definición lo consideramos como un lugar, un espacio de suelo o cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que han sido modificados y que por sus cantidades y características pueden representar un riesgo para la salud o los organismos vivos y los aprovechamientos de los bienes. Y para definir o identificar que tenemos un sitio contaminado, nosotros necesitamos previamente haber realizado una serie de muestreos. Y los muestreos para este tema de sitios contaminados se define como la recuperación de muestras
ya sea que se traten de agua o de suelo, y que sean representativas. Y para obtener estas muestras nosotros necesitamos emplear algún método o tipo de muestreo. Y el objetivo principal es definir si estas muestras de ese sitio en específico, después de un análisis de laboratorio, representan algún tipo de contaminación. Bueno, seguido de este punto, también es necesario, específicamente hablando de suelos, que para colectar las muestras nosotros necesitamos hacer un hueco o una perforación en el subsuelo para recuperarlas. Entonces, por definición, la perforación la vamos a definir como un hueco que se hace en el suelo atravesando diferentes estratos entre los que puede haber o no agua subterránea, y cada formación atravesada, que puede estar consolidada o tampoco no, requieren de algún tipo de método de perforación. Es ahí a donde nos dirige nuestro tema de interés. Y dentro de los métodos que nosotros vamos a estar mencionando en este día están por sistemas. En este caso, el primero del que vamos a platicar es un sistema de empuje directo, que es una perforación mecánica utilizando el peso estático de una plataforma, la presión directa del equipo hidráulico, y cuando encontramos que el suelo es un poquito más compacto, en ese momento nosotros vamos a aplicar un tipo martilleo hidráulico. Otro de los sistemas que estaremos revisando también es la barrenación helicoidal hueca, que es una perforación mediante un barreno hueco que tiene una forma helicoidal. Esta forma helicoidal permite que vaya cortando el suelo y al mismo tiempo lo vaya enviando a la superficie. Entonces, esa sería la manera en que nosotros avanzaríamos también en el suelo mediante este sistema. Y en algunos casos, cuando la contaminación en el sitio ya no solamente la encontramos en el suelo, también está presente en el agua subterránea, entonces nosotros también tenemos que dirigir la investigación hacia este medio. Y para ello necesitaríamos instalar algunos pozos. Y el pozo, tenemos una definición como un tramo de tubería instalado en un hueco profundizado en el suelo para interceptar agua subterránea. Esto sería con el fin de monitoreo, o bien también para actividades de remediación instalaríamos otro tipo de pozos. Vamos a regresarnos un poquito a lo que es el muestreo. El muestreo para fines de caracterización o un inicio para identificar que el sitio esté contaminado, vamos a tener dos tipos. El primero es de tipo exploratorio y es el que está orientado para identificar de manera inicial que el sitio esté contaminado. Una vez que tenemos esa certeza, nosotros vamos a realizar un nuevo evento de muestreo que se llama de detalle, y ese evento de muestreo va a enfocarse en delinear la superficie contaminada, el espesor y obtener un volumen de suelo contaminado. Y una vez que ya tenemos todos estos puntos ya de que decidimos o confirmamos que el sitio está contaminado, nosotros debemos de considerar que el sitio requiere una remediación, y por definición la remediación es el conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente, o prevenir también su dispersión en el medio ambiente sin modificarlo. Muchas veces cuando tenemos un sitio contaminado y queremos aplicar un tipo de remediación, debemos hacer primero unas pruebas. Estas pruebas se llaman pruebas piloto, que son unos ensayos a escala piloto realizados previo a abordar algún proceso de remediación en todo el emplazamiento. Y si esta prueba es adecuada, entonces nosotros lo aplicaríamos en todo el sitio para tener una remediación exitosa. Una vez que ya estamos en la fase de remediación, nosotros tenemos que realizar otros eventos de muestreo. Estos están divididos en dos. El primero de ellos es un muestreo interno de control, que es aquel que está orientado a evaluar el proceso de la remediación, ver si está funcionando correctamente. Y ya al tener la certeza de que el sitio está limpio o descontaminado, nosotros realizaríamos un último evento de muestreo, que es un muestreo final comprobatorio, y es el que nos va a decir si efectivamente el sitio cumplió con los niveles que están establecidos en las normas, y podemos considerarlo como un sitio ya remediado. Bueno, vamos a empezar con los métodos de perforación, y los estamos diferenciando en dos tipos, que son los de tipo manual y los de tipo mecánico. Para los de tipo manual, que son los que estamos observando en esta diapositiva, no se trata más que de una cuchilla mediante la cual se va cortando el suelo y se va extrayendo. Y para el corte del suelo o la profundización del sondeo que estemos realizando,
nos vamos a apoyar de un maneral. En la primera foto, lo que vemos es cómo el técnico que está realizando el muestreo está profundizando para obtener su espesor de suelo que requerimos analizar. Muchas veces, cuando lo permiten las características del suelo, nosotros podemos cambiar esta cuchilla por una cuchara partida mediante la cual nosotros vamos a aplicar otro tipo de fuerza. Con la parte inferior de la segunda imagen podemos observar un martillo en color negro. Mediante ese martillo nosotros aplicaremos la fuerza y mediante golpeteo vamos a obtener nuestra muestra. Y en el caso de los métodos mecánicos, estos los vamos a mencionar como dos modalidades o dos sistemas. Uno de ellos es el de barrenación helicoidal hueca y el otro por empuje directo. Y también tenemos que si tenemos algún equipo de mayores dimensiones, podemos contar con estos dos sistemas. En el primero que observamos en la primera imagen, podemos ver la perforadora que está montada en una camioneta, la torre de la perforación, y se alcanza a ver que los chicos que están en la perforación están agarrando un barreno, que es mediante el cual se va a extraer la muestra. La perforación se hace, como lo comenté anteriormente, mediante empuje directo. El barreno es hueco y en su interior va a llevar un tubo de PVC nuevo y desechable, mediante el cual vamos a recuperar toda la columna que se llegue a atravesar durante la perforación. Las dimensiones de este barreno o el alcance o la profundidad que le vamos a dar por cada tramo es de 1.20 metros. Y les voy a enseñar un video muy corto. Es corto y es muy rápido, pero es un resumen de lo que hace este equipo durante el muestreo. Y bien, para el caso del barreno helicoidal hueco, en este tipo de equipos de perforación se realiza un pequeño cambio en el sistema cuando localizamos o determinamos que durante el avance de la perforación encontramos que el material es muy compacto o encontramos presencia de gravas que no permite que el sistema de empuje directo continúe con las actividades. Entonces nosotros vamos a hacer ese cambio en el sistema y sería el avance conforme el video que estamos viendo. Entonces, lo que hace este barreno de forma helicoidal permite que el suelo recuperado o perforado en la profundidad, se llama ahora recorte, salga a la superficie y de esa manera vayamos avanzando hasta alcanzar las profundidades que nos interesan. Muy bien. De lo más importante que considero para la elección de un método de perforación es tomar en cuenta algunos puntos. El primero de ellos es tener un objetivo claro, qué es lo que vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer. Ya sea que se trate de un muestreo exploratorio, podemos decidir qué equipo nos conviene más. Si estamos hablando que ya estamos realizando una investigación más a fondo para delinear un tipo de contaminación, entonces estaríamos hablando de un muestreo de detalle. Y si ya estamos terminando una fase de remediación, muestreo final comprobatorio, en caso de que nosotros ya estemos orientando nuestra investigación a agua subterránea, entonces estaríamos considerando instalar pozos de monitoreo o incluso ya en una fase de remediación. Ese sería el primer punto principal que deberíamos de abordar antes de seleccionar nuestro equipo. El segundo van a ser las características del sitio. No podemos elegir un equipo de perforación y un método de perforación si no tenemos antecedentes del sitio. Si a lo mejor no realizamos una visita técnica, si el cliente no nos proporcionó toda la información necesaria, si no nos comentó que el sitio era cerrado o que íbamos a encontrar en los primeros centímetros a lo mejor roca o incluso gravas y rellenos, perdón. Entonces es indispensable contar con los antecedentes del lugar. Y el tercer punto que debemos evaluar es el alcance. ¿Qué alcance va a tener nuestro proyecto? Es decir, ¿hasta dónde vamos a perforar? ¿Con qué objetivo? Si vamos a realizar una perforación, digamos que donde vamos a encontrar un tipo de suelo muy compacto, incluyendo gravas muy gruesas o de dimensiones medianas, entonces no podríamos llevar un dispositivo manual. Entonces, de entrada tendríamos que considerar cuál va a ser nuestro alcance.
En el caso de que si estamos considerando que para la investigación de suelo nos vamos a dirigir al agua subterránea, nosotros tenemos que tener un antecedente de cuál es la profundidad, cuál es el espesor del agua. Así podremos definir cuál va a ser nuestro método, cómo va a ser nuestro diseño para instalar el pozo y va a garantizar que nuestras actividades o nuestro muestreo obtengan un alcance bien. Bueno, les voy a hablar un poquito más de los dispositivos de tipo manual. Y este es el equipo un poquito más sencillo de usar. Es muy fácil, relativamente el armado es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es colocar la cuchilla que vamos a emplear, ponerle conexiones de varillas que tienen tramos de 1.20 metros y estas las podemos ir incrementando como avanzan, si nos lo permita el suelo. Y el maneral que está sosteniendo el chico de la foto, que es mediante la fuerza de él que estará descendiendo y alcanzando la profundidad que requeramos en investigación. Este dispositivo es recomendado para suelos arcillosos, limosos y arenosos, claro, siempre y cuando no sean tan compactos. Y el dispositivo manual tiene 3 tipos de cuchillas. Una de ellas, la primera que vemos en la foto, es para suelos, le llamamos tipo estándar, puede ser cualquier tipo de suelo, ya sean limos, arenas, arcillas, siempre y cuando cumplan con el requerimiento de que no sean tan compactas, sea prácticamente suelo suelto, podemos emplear esa cuchilla. En la segunda imagen tenemos unas cuchillas para suelos arenosos, en comparación entre la fotografía 1 y la fotografía 2, se ven muy parecidas las cuchillas, sin embargo, la de la fotografía 2, que es para arcillas, las cuchillas están un poquito más juntas, esto con la finalidad de que el material o la arena colectada se mantenga dentro de la cuchilla a la hora de que tengamos que retirarla del sondeo. Y en la fotografía 3 podemos observar una cuchilla que es para suelos arenosos, incluso húmedos o chiclosos, por su diseño que es un poquito más abierta y también en la parte del medio tiene un espacio, nos ayudan a eliminar el suelo una vez que ya lo recuperamos. Y cuando nosotros tenemos la necesidad de obtener una muestra en la que se necesite analizar compuestos volátiles, lo aconsejable es cambiar las cuchillas por un barril o cuchara partida, que es la de la imagen 4. La cuchara partida, como su nombre lo indica y como lo estamos observando en la imagen, está dividido por la mitad. Una vez que nosotros obtengamos la muestra, podemos extraerla y ponerla en el dispositivo, en el envase o el frasco donde vayamos a mandar a analizar nuestra muestra. En otras ocasiones podemos emplear un liner, es un tubo de plástico que se ve a un lado transparente. Si nosotros integramos este liner dentro de la cuchara partida, una vez que lo recuperamos, ese mismo envase es el que vamos a enviar a analizar al laboratorio. Dentro de las aplicaciones en sitios contaminados les puse algunos ejemplos. El primero de ellos es un muestreo exploratorio en un sitio, un taller mecánico en donde simplemente se necesitaba evaluar si la contaminación estaba presente en el suelo. Entonces, en las imágenes que se ven es la forma en la que se puede trabajar durante estas actividades. Lo primero y lo más importante fue eliminar un núcleo de concreto y posteriormente ingresar la perforadora manual o el Hanover y de esa manera recuperar las muestras. Otras actividades también que se realizan durante el avance son las tomas de lecturas de vapores para evaluar si, es como un apoyo para evaluar si hay algún tipo de contaminación. Y en la imagen segunda fue un proyecto en Monterrey, un poquito más complicado. El tema era que la contaminación la teníamos presente y era por metales. Y se consideraba originalmente que estaba en el interior de la planta o del predio. Y nosotros la delimitamos al interior. Entonces existía la incertidumbre de que este contaminante hubiera migrado al exterior. Sin embargo, no había posibilidades de hacer algún muestreo en el exterior y por lo que se optó fue realizar un muestreo desde la parte interna. Se hicieron zanjas, excavaciones por debajo de la barda del predio
Y un poquito diferente fue este tipo de muestreo. En vez de realizarlo verticalmente, lo hicimos horizontal, es decir, de dentro de la planta hacia el exterior, tomando muestras a 1 metro de distancia y posteriormente a 2 metros de distancia hacia la calle. Pero no podíamos utilizar un Hanover en este sitio de manera sencilla. Entonces lo que hicimos fue emplear un equipo de apoyo que es un Backmaster, que es una perforadora excavadora de aire, que nos ayudó en este caso no a excavar ni a perforar, más bien nos ayudó a inyectar aire mediante un dispositivo que se le llama cuchillo de aire, y de esa manera fuimos rompiendo el suelo. Una vez que alcanzamos el primer metro de distancia, usamos el equipo Hanover para colectar nuestra muestra. Y luego repetimos la misma operación para obtener una segunda muestra. Entonces, este equipo es muy funcional, lo podemos adaptar a distintas actividades que tengamos que realizar, distintos objetivos y claro, siempre y cuando el proyecto nos lo permita o el sitio, las instalaciones. Otro de las aplicaciones que les puedo comentar es uno un poquito más sencillo, en la fotografía 3. En este sitio en Baja California solamente era necesario tomar algunas muestras superficiales. De hecho, para esta investigación simplemente utilizamos la cuchilla que tiene unos 30 centímetros y no fue necesario profundizar más que ese espesor que era el que nos interesaba. Y por último, en la fotografía 4 es muy común utilizar este tipo de dispositivos prácticamente en todos los proyectos de remediación en los que las actividades que se realizan para extraer el suelo contaminado es mediante el retiro del suelo, excavándolo y retirándolo del sitio y dejando al final una fosa. Entonces los muestros finales comprobatorios se realizan con este dispositivo y las muestras se toman en las paredes de la fosa y en el fondo de la fosa. Y de esta manera evaluamos si efectivamente la aplicación de este método de remediación fue exitoso. Bien. Hay ventajas y desventajas en este equipo. Una de las ventajas es que es un muestreo muy económico. Es simplemente una cuchilla que llevamos al sitio, no necesitamos movilizar ningún equipo pesado, entonces resulta económica esa diferencia de dinero en la inversión de una investigación de suelos en un sitio que nos lo permita. Y también es fácil de transportar. Normalmente el equipo viene dentro de un maletín. En ese maletín contamos con todos los aditamentos, entonces nada más tendríamos que movilizar ese equipo. Y también es muy sencillo de ir adaptando o acoplándose, integrando los distintos componentes para realizar las actividades de perforación. Y el mantenimiento también es mínimo y reducido, nada más consiste en que cuidemos bien las uniones, las juntas de las varillas y también revisar constantemente los desgastes de las cuchillas. De las desventajas es que el alcance es mínimo, es decir, si no contamos con las características ideales de suelos que sean poco compactos, definitivamente no nos va a ayudar mucho el equipo. Y realizar un número de sondeos, no sé, de más de 10 sondeos al día, resultaría complicado, sería un desgaste excesivo para el personal que esté realizando las perforaciones. Y por último, también tenemos la experiencia de que en suelos, por ejemplo, muy arcillosos, en donde necesitamos obtener muestras, este sondeo, el agujero que estamos realizando constantemente se cae. Entonces tenemos que repetir varias veces esta actividad de recuperar el suelo hasta alcanzar nuestra muestra objetivo. Bien. Vamos a... Vamos a pasar a los equipos de perforación con sistema de empuje directo. Y entre ellos, yo les estoy mostrando en la diapositiva dos tipos. Los dos tipos son para implementarse con este tipo de sistema. El de la fotografía superior, podemos ver la torre de la perforadora, es pequeña y está adaptada a un montacargas. Este montacargas permite una estabilidad al equipo. Y
Fotografía inferior muestra que nada más prácticamente es la torre y se moviliza con unas llantas que tienen la parte inferior. Entonces son dos equipos que utilizan el mismo sistema y que podemos emplear en diferentes actividades o diferentes sitios. Entonces la tecnología de empuje directo, como lo mencionamos, es utilizando el peso estático de la plataforma, la misma presión descendente que de hecho cuando se realiza en los primeros centímetros prácticamente baja sola, y ya cuando empezamos a sentir que el suelo es más compacto, entonces utilizamos ya el martillo para descender. Con estos tipos de perforadoras nosotros podemos alcanzar, por ejemplo, con la fotografía de abajo hasta 3 metros de profundidad para explorar, y en el caso de la superior alcanzamos hasta 6 metros. Dentro de las principales aplicaciones que le damos a esta perforadora, que realmente es lo que obtenemos directamente de ella, son las muestras. Entonces recuperamos muestras en los tubos desechables que estamos observando en la fotografía. Se recuperan completamente 1,20 m de todo el suelo que exploramos. Cada tubo tiene esa distancia. Entonces estaríamos evaluando perfectamente toda la columna. Nos ayuda a extraer las muestras inalteradas y también en algunos casos la misma norma 138 de hidrocarburos nos indica que cuando se trate de que tengamos que analizar fracción ligera y también algunas Vitex como benceno, tolueno, gilenos, nos indica que tenemos que hacerlo a través de cartuchos. Y si nosotros necesitamos realizar este tipo de análisis, y claro, si contamos con los antecedentes de cómo se está comportando el contaminante, entonces sí podemos definir cuáles van a ser los intervalos en los que vamos a cortar nosotros este tubo de PVC y ponerle algunas tapas en los extremos, y así como lo obtenemos lo enviaremos a analizar al laboratorio. En otros casos, cuando necesitemos tomar otro tipo de análisis y también necesitemos hacer una descripción precisa de lo que estamos obteniendo, vamos a tomar las muestras en envases de vidrio, como lo estamos observando en la mesa de trabajo. Bien, esta diapositiva que les estoy compartiendo considero que es de lo más importante que nosotros obtenemos durante la fase de la investigación. Como lo vimos en la imagen de arriba, es la forma en la que se recupera, y en esta misma imagen estamos observando nuevamente los tubos de PVC partidos ya por la mitad. Se observa completamente toda la columna. El personal que vemos en la misma fotografía es un ingeniero geólogo. Él va a hacer la descripción detallada de todo lo que está observando. Es importante que esa información que estamos obteniendo en campo sea lo más detallada posible y lo más precisa. Entonces, si nosotros registramos todos los datos correctamente, vamos a tener una definición de volumen de suelo contaminado, si es el punto que vamos a realizar en algún sitio, va a ser de forma adecuada, va a ser precisa, y entonces vamos a tener un estudio confiable. En caso de que nosotros necesitemos realizar algún tipo de instalación de pozos de monitoreo, si nosotros hacemos una descripción precisa, también vamos a definir dónde vamos a encontrar la profundidad del agua, qué tipo de diseño nos conviene más realizar. Y la imagen que observamos es un registro, nosotros le llamamos fitológico, en el que hacemos la descripción de los tipos de suelo. Mencionamos qué tipo, qué color son, qué consistencia tienen, si son compactos, si no son compactos, si presentan alguna coloración, algún olor. Eso nos va a ayudar a definir o caracterizar mejor el sitio. Y también se alcanzan a ver unas líneas en color azul. Esas líneas son unas gráficas que indican los valores de los vapores que se registraron en el sitio. Entonces eso nos ayuda mucho a definir espesores contaminados. Y también esta misma imagen nos está mostrando la profundidad del agua mediante unos triángulos verdes, y arriba en los triángulos verdes nos indican a qué profundidad inicia el agua, y encima de ellos también en unas líneas de color azul también nos está indicando que en este proyecto, en este sitio que fue en el Estado de México, reportaron presencia de combustible en fase libre. Entonces es muy importante, de lo más importante que tenemos que atender y tomar todas las notas que se requieran en campo. Si hacemos bien nuestro trabajo en esta fase y una persona ajena a este proyecto revisa
este registro litológico va a identificar perfectamente lo que se observó en campo. Es una reconstrucción de las actividades realizadas. Bien, otra de las aplicaciones que podemos darles a este tipo de sistema de empuje directo es la instalación de pozos de monitoreo para colectar muestras y analizarlas y determinar también si la contaminación está alcanzando este cuerpo de agua. Y con este sistema, el diámetro del barreno es de 2 pulgadas, entonces podemos instalar pozos de diámetro muy pequeño. Entonces, en la primera fotografía se muestra cómo quedaría el pozo. Prácticamente el tubo de PVC ya está acondicionado, ya cuenta con una parte de arenas, una parte de bentonitas, prácticamente el personal que realiza la perforación en el interior del barreno integra el PVC, retira sus barrenos y ya queda instalado. Es una manera muy sencilla, les podría decir que en promedio nos podríamos llevar 1 hora entre el muestreo de suelo y la instalación del pozo para hacer este tipo, con este sistema, entonces sería un poquito muy rápido. Y la segunda fotografía fue un sitio en Coatzacoalcos, se alcanzan a observar, hay un tanque, ese tanque tenía una fuga de compuestos volátiles, entonces lo que necesitábamos evaluar era hasta dónde se habían alcanzado, necesitábamos realizar algunas investigaciones con respecto a los vapores, entonces se instalaron algunos pozos con este mismo sistema y de ahí obtuvimos la información de si existía o no existía el avance del contaminante a través de este monitoreo. Bueno, esta imagen representa nuevamente la perforadora que les comenté que prácticamente nada más es la torre con sus llantas y es para que observen cómo podemos adaptar a algunos sitios en específico este tipo de muestreos o tipo de perforadoras para hacer la investigación. En este caso era un sitio que tenía muchas estructuras, difícilmente podríamos ingresar un equipo de mayores dimensiones, entonces se empleó este sistema. Y lo que tiene de ventaja este equipo es que lo podemos adaptar a la imagen de la fotografía 2, que es una perforadora ya de mayores dimensiones. Este cuenta con un kit de engache hidráulico, entonces podríamos trabajar a la par entre los dos equipos. Y también si no tenemos posibilidades de llevar el otro equipo, solamente podemos utilizar el pequeño y este cuenta con su propia unidad de potencia hidráulica. Entonces, en este equipo la ventaja que yo observo y les comparto es que podemos tener en un mismo sitio 2 tipos de perforadoras y podemos investigar ya sea en áreas abiertas, en áreas cerradas y no dejar ningún área con posibilidades de volver a otro evento de muestreo adicional y en un mismo evento terminar con toda la investigación. Bueno, aquí les estoy mostrando otro ejemplo de cuándo podemos usar el sistema de empuje directo. Este fue durante el monitoreo, más bien fue una prueba piloto en la que se estaba realizando la investigación si iba a funcionar este sistema que se estaba proponiendo y fue por tratamiento de oxidación química. El proceso fue preparar las mezclas o las soluciones que se iban a inyectar a la zona que iba a ser considerada como de prueba piloto y en la segunda foto vemos que hay una fosa. Inicialmente esta fosa tenía 2 metros de suelo que eran limpios y de 3 a 5 metros es donde se presentaba la contaminación. Entonces, en las actividades de la prueba piloto, lo que hicimos fue retirar los primeros metros del suelo contaminado y para luego inyectar la solución preparada y mezclarla a través del barreno que estamos viendo que tenía dimensiones de 1 metro. Y con eso nos aseguramos de que la mezcla entre el suelo contaminado y la solución que estábamos inyectando iba a funcionar de acuerdo a lo que nosotros teníamos considerado. Después de esta actividad, en la fotografía 3, estamos viendo que hay una retroexcavadora que está regresando el suelo que es limpio y lo coloca en la fosa. Y para evaluar el funcionamiento de la prueba piloto necesitábamos colectar y analizar toda la columna del suelo que estaba en proceso de remediación. Y entonces para ello implementamos un método de sistema de empuje directo mediante el equipo que estamos viendo que es el de montacargas que ya comentamos, que por su peso y también por su alcance cumplía muy bien los requisitos para realizar esta actividad. Entonces es de apoyo también, como les comentaba, para estas actividades pruebas pilotos.
Bueno, dentro de las ventajas que podemos mencionar son que equipos pequeños, vimos dos opciones, pueden entrar a espacios reducidos, incluso edificios, y por su rapidez también, como lo comentamos, como lo vimos en la fotografía del inicio, pues son sumamente rápidos. Entonces nos ayudan a hacer, no sé, 8 sondeos al día cuando aplicaríamos otra técnica de perforación que nos llevaría, no sé, la mitad de los sondeos que estamos realizando en un día. Y también esto disminuye por lo tanto su costo. Y cuando estamos perforando con este sistema, el recorte del suelo o el suelo perforado que se está extrayendo es menor. Entonces también eso implica un costo menor en que hay que disponer un poco de suelo menor. Entonces también es de mucha utilidad en ese sentido. Y también es muy práctico porque ya vieron el tamaño del barreno es de 2 pulgadas, entonces tampoco es que vaya a romper mucho el suelo que estemos en el sitio en el que estemos trabajando. Dentro de las desventajas que les puedo mencionar es en el equipo que vimos que es solamente la torre, que es un 9110, no tiene mucha estabilidad, entonces sí tiene que ser en un sitio en donde cumplan las condiciones en este sentido. Y el alcance de la profundidad pues es reducido prácticamente al igual que en el muestreo de suelos manual. Vamos a estar dependiendo del tipo de suelo que tengamos en el sitio que estamos evaluando. Bueno, hay otros equipos de mayores dimensiones que combinan estos dos sistemas de empuje directo y también de barrenación helicoidal hueco. Les voy a mostrar algunas diapositivas con estos equipos. Y bueno, estos son de mayores dimensiones. Podemos ver que en el de arriba es el que es de empuje directo que ya estuvimos platicando. La forma en la que el técnico está agarrando el barreno. Y en estos sitios, cuando nosotros encontramos que la dureza es excesiva, que el empuje directo ya no permite el avance, tenemos la opción de cambiar este sistema de empuje directo por uno de barrenación helicoidal hueca. Entonces podemos hacer con el mismo equipo, en el mismo momento, el cambio del sistema y vamos a atravesar ese suelo que estamos considerando como dureza, ya sea porque esté muy compacto o porque encontramos gravas de diámetro mediano o diámetro grande, entonces hacemos el cambio. Una vez que atravesamos ese espesor, nosotros podemos regresar con el sistema de empuje directo para recuperar todo el suelo que estemos perforando. Dentro de las aplicaciones que les comento para este tipo de equipos, o ya estamos hablando más bien de los equipos que combinan dos métodos, es el muestreo exploratorio, muestreo de detalle, de confirmación, también para la investigación de suelo, de gas de suelo, perdón, para la instalación de pozos de monitoreo, ya sean permanentes o temporales, y ya también con estos mismos equipos podemos hacer inyecciones de fluidos en las etapas de remediación. Este es uno de los ejemplos también de otra de las actividades que podemos realizar con estos equipos, con el mismo sistema de empuje directo. En la imagen estamos viendo la perforadora, el barreno, el subsuelo, como lo estamos observando, y dentro del barreno se está instalando un sistema de muestreo de agua in situ. Este sistema es una tubería de acero que en su parte inferior tiene un barreno que está completamente ranurado. Esto permite que el agua circule a través de él. Entonces, una vez que nosotros alcanzamos la profundidad objetivo, que en este caso ya sabemos que nuestro sitio está contaminado y tenemos la incertidumbre de que esta contaminación en el suelo haya migrado al agua, entonces nosotros en ese mismo momento podemos tomar una muestra. Le llamamos muestras discretas y mediante un método de muestreo de agua podemos recuperar esa muestra. La información que obtengamos de este muestreo en el que era una fase inicial, vamos a llamarlo así, es determinar si en el futuro va a ser necesario colocar pozos de monitoreo que sean permanentes para evaluar el comportamiento del contaminante, una vez que obtengamos los resultados de este primer acercamiento al análisis del agua subterránea. Entre las ventajas que les puedo comentar, pues son pozos temporales, es decir, terminamos la perforación, sacamos nuestros barrenos, nuestro sistema de muestreo de agua y ya, sellamos y no se queda ningún tipo de tubería colocado. Y al ser un tipo de empuje directo, tampoco vamos a generar recorte de perforación, o si lo hacemos va a ser muy, muy reducido.
Y también las muestras van a ser pues muy confiables, ya que las estamos obteniendo específicamente de la profundidad en donde detectamos que posiblemente esté la contaminación. Y bueno, al no dejar ningún tipo de tubería instalada, al no ocupar ningún tipo de filtro de arena, ni sellar con cemento ni bentonita, también vamos a reducir ese costo. Y bueno, la última ventaja que tenemos es que lo podemos hacer al mismo tiempo de que estamos haciendo la investigación del suelo. Otro de los ejemplos que podemos observar es al utilizar este sistema es con la tecnología YoProp, es decir, como estamos viendo en la fotografía, nosotros podemos hacer otras actividades, una visualización de lo más acercado del comportamiento que está ocurriendo en el subsuelo. Mediante esta tecnología nosotros podemos dentro de los barrenos colocar lo que es una sonda. Esta sonda va a ir tomando algunas lecturas y nos va a ayudar a identificar de manera rápida la distribución vertical y lateral de zonas contaminadas. En este caso podríamos estar mencionando que sea por hidrocarburos o compuestos volátiles más dirigidos a los de tipo clorado. Y la ventaja que tenemos al emplear este tipo de tecnología es que vamos a ir registrando en el momento en el que estemos haciendo la perforación la litología del sitio, la conductividad eléctrica, el nivel estático del agua y también con la información que llevemos a interpretar, como estamos viendo en la fotografía, de los registros de la información que estamos obteniendo del subsuelo. Nosotros podemos hacer una interpretación y generar un modelo conceptual de cómo está comportándose el contaminante. Con toda esta información nosotros podemos dirigir nuestra investigación en los sitios para caracterización de suelos contaminados, donde podríamos proponer puntos de muestreo para colectar y analizar muestras. Y este número de análisis se reduce porque nosotros ya tenemos una investigación inicial y ya tenemos un poquito más claro cómo se está comportando el contaminante, lo que nos va a ayudar a definir exactamente cuántos puntos de muestreo necesitamos y cuántos análisis vamos a realizar, porque también nos está dando información de los espesores que posiblemente tengamos contaminados. Para la remediación también es un sistema muy ocupado porque nos ayuda a revisar el avance de los procesos de remediación. Nos va a indicar cómo va, si está funcionando el sistema que estemos aplicando de remediación y también nos va a indicar en qué momento nosotros podemos programar un muestreo final comprobatorio. Incluso nos podríamos saltar los muestreos internos de control. Bueno, dentro del sistema de barrenación helicoidal hueca tenemos algunas diferencias de diámetros. En la fotografía primera estamos observando que el diámetro es pequeño, es de 4 pulgadas. El de la segunda fotografía es de 8 pulgadas y en la de la tercera es de 10. Bueno, el uso que le damos al de la primera fotografía es cuando queremos atravesar el suelo. Queremos avanzar, pasar la sección que encontramos como más compacta y después regresar al sistema de empuje directo. Con este diámetro de barreno también podemos instalar pozos, pero los pozos que vimos de diámetro pequeño. Y con el de la segunda imagen, podemos emplearlo ya cuando tenemos la idea o nuestra investigación requiere que dirijamos la investigación a agua subterránea y vamos a instalar pozos, pero los pozos serían de 2 pulgadas. En el caso de la tercera imagen, para un diámetro que sería el máximo de 10 pulgadas, entonces podríamos instalar pozos de 2 y de 4 pulgadas. Entonces este sería el uso que le daríamos al sistema de barrenación helicoidal hueca. Algunos de los ejemplos que les puedo mencionar para sitios contaminados utilizando la barrenación helicoidal hueca, este es uno poquito me gusta mucho porque incluye distintos tipos de investigación o distintos procesos que vamos a implementar para la remediación. Este es un sitio que está localizado en el Estado de México, en el cual identificamos que había contaminación principalmente por fracción ligera gasolina y en el que necesitábamos proponer un método de remediación. Entonces, lo que se hizo inicialmente
fue una prueba piloto. En esta prueba piloto se implementó o se instalaron distintos pozos de monitoreo, de inyección, de extracción, y se utilizó este tipo de barrenación helicoidal hueca empleando los diámetros de 10 pulgadas. Entonces, en las pruebas fueron por extracción de vapores, de inyección de aire y también una que estamos casi iniciando, que es la de remediación térmica sustentable. Estos son unos diagramas solamente para mostrarles cómo fue el diseño que observamos de acuerdo a la mitología y toda la investigación de campo que realizamos y cómo convenía realizar este diseño, hasta qué profundidad alcanzar, si el tipo de suelo iba a ser adecuado para la extracción de los vapores y fue en la forma en la que se diseñó, siempre y cuando que contamos con la información existente y que la información de campo fue lo más detallada posible y nos permitió generar este tipo de diseño. Y además del sistema de extracción de vapores, este sitio, por eso les comento que me gusta, porque también nos permitió implementar otra prueba piloto que fue la de inyección de aire. Las características, las condiciones también nos lo permitieron y se emplearon el sistema de barrenación helicoidal hueca con un diámetro de 10 pulgadas en el que se instalaron los pozos que estamos viendo. Este es el diagrama que se generó de acuerdo a las observaciones o los registros litológicos que previamente realizamos. Y finalmente también nos dio para realizar una prueba piloto instalando un sistema de aumento de temperatura en el subsuelo. Bueno, otro ejemplo también fue en la Ciudad de México, en el que necesitábamos aplicar un sustrato como una prueba piloto en un sitio para ver si iba a funcionar. Y entonces se realizaron también las perforaciones. Primeramente revisamos el tipo de suelo, cumplía con los objetivos, iba a ser funcional, entonces decidimos que íbamos a implementar un sistema de barrenación helicoidal hueca e íbamos a instalar pozos de monitoreo. De hecho, en este ejemplo que les estoy compartiendo también fueron usados tubería de acero. Y bien, dentro de los equipos con el sistema de barrenación helicoidal hueca no podemos dejar fuera una perforadora que es la más grande con la que contamos, que es una CM75 y que cuenta con este sistema de barrenación helicoidal hueca. La ventaja de este equipo es que no se ve tan limitado como los anteriores que llegan a alcanzar 20 metros. En este caso podemos alcanzar hasta 60 metros con este sistema de perforación. Y también, al igual que los métodos anteriores, la recuperación de las muestras es lo que obtenemos directamente de la perforación, pero en este caso lo hacemos a través de cucharas partidas, como lo estamos observando en la imagen. En la primera se observa que los perforistas están sosteniendo esta cuchara partida. Al interior es lo que recuperamos nosotros, de la forma en la que está el suelo y el tipo de cómo se colectaría en el envase. Entonces, esta sería la forma. En este caso, la obtención de la muestra es tomada directamente, o más bien obtenida directamente del peso de la caída libre del martillo que tiene la perforadora. No como en el caso anterior que estábamos realizando de empuje directo. Y con este tipo de perforadoras, cuando ya consideramos nosotros que la contaminación la tenemos en suelo, migró hacia el agua, incluso alcanzó la roca, existen algunos proyectos en lo que es importante monitorear cómo se está comportando. Entonces podemos cambiar los sistemas y utilizar brocas tricónicas o de barril doble que utilizan inyección de aire o agua, y de esa manera nosotros podríamos avanzar en el suelo y también tener otro tipo de perforación para complementar nuestra investigación y ya dirigirla a otro medio. Y ya dentro de las últimas que les estoy compartiendo diapositivas y también de los proyectos que hemos realizado, en este caso, en Michoacán, es un evento de remediación, en este caso fue, y nosotros revisamos primeramente que cumpliera con todas las características que necesitábamos. En esta ocasión íbamos nosotros a inyectar un sustrato de carbono y necesitábamos contar con el suelo que tuviera las condiciones y que fuera funcional.
Entonces, en este sitio ya habíamos hecho previamente una prueba piloto, había funcionado y decidimos hacer la remediación. Para ello, nosotros utilizamos un equipo de CM75 con un sistema de barrenación helicoidal hueca que alcanzaba la profundidad objetivo y también nos iba a permitir instalar adecuadamente nuestros pozos para la remediación. Bien, bueno, dentro de las conclusiones que les comento es casi de lo que revisamos desde el inicio. Nosotros debemos de tener bien definido cuál va a ser nuestro objetivo de la investigación, el alcance de las profundidades a las que nosotros vamos a llegar, las muestras a las que vamos a colectar, las características del sitio, el tipo de suelo también, y si nosotros ya vamos a entrar a investigar también el agua subterránea. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros debemos de considerar. Y también para obtener muestras, bueno, no debemos de perder de vista que en las investigaciones iniciales ese es el objetivo. Debemos obtener muestras, ya sean de suelo o de agua, y para su conjunto crear unos mapas que nos permitan evaluar cómo está la contaminación en el sitio. Y finalmente, también nosotros debemos de considerar que debemos obtener muestras, para qué tipo, si vamos a hacer pruebas, si van a ser intermedias o también van a ser muestras finales comprobatorias durante los procesos. Hay un punto que no les puse en las conclusiones y que creo que es muy importante y que yo les recomendaría que nunca dejaran fuera, es el de realizar un plan de muestreo. Si nosotros realizamos un plan de muestreo, en ese vamos a indicar el método de perforación, qué tipo de perforación vamos a hacer, cuál es nuestro alcance. Es un documento muy completo. Entonces, este documento nos ayuda desde un inicio a planear todas las actividades para tener menos errores durante el proceso. Y en el caso de la remediación, un procedimiento de todas las actividades de remediación también nos ayudaría mucho a definir desde gabinete, a decir qué tipo de equipo voy a usar, cuál va a ser el diámetro que voy a estar utilizando para la perforación, qué pozos voy a usar, a qué profundidad y qué tipo de remediación voy a implementar. Entonces, yo creo que realizando estos dos tipos de documentos estaríamos cumpliendo con los objetivos de nuestros proyectos que estamos inicialmente pensando. Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, la toma de muestras de agua subterránea va a depender mucho del tipo de pozos que tengas instalado. Es decir, si lo vas a hacer en un pozo de diámetros pequeños como los que vimos en la presentación, puedes realizarlo mediante una bomba, pero en su interior lo único que vas a meter al pozo van a ser unas mangueras. Y con una bomba peristáltica vas a recuperar tu muestra. En los casos en donde tengas un sitio que no puedas acceder o llevar equipos, no sé, de mayor diámetro, como sería una bomba sumergible, puedes utilizar bailers, pero no son muy recomendados. Lo ideal es que se realice a través de bombas sumergibles o como las que les comentaba, que son de tipo de bomba peristáltica, porque recuperaremos una muestra más representativa y vamos a tener un mejor análisis. Bueno, el movimiento de la pluma de contaminación se va a determinar si estamos hablando de agua mediante muestreos. Es decir, si ya estás segura de que tienes un sitio contaminado, ya instalaste tus pozos, lo que necesitas hacer es un monitoreo semestral o trimestral y evaluarlo. En cada evento que tengas vas a tener unos resultados que te van a indicar cómo se está comportando. Si en el siguiente evento, que fue a 3 o 6 meses, te va también a indicar otras características o te va a decir si sigue comportando igual, a lo mejor disminuye, cambia. Y también para identificar cuál es la dirección hacia donde se está moviendo la contaminación, necesitas sacar una dirección de flujo y eso te va a ayudar también a verificar o evaluar el comportamiento de contaminante. En el caso de agua. Para suelo lo defines cuando estás perforando y analizas tus muestras de agua y tienes que hacer un procesamiento de la información, generar imágenes y con eso te va a definir cómo está comportando. La toma de muestras
Creo que esa ya la habíamos dicho, la de toma de agua se realiza con bomba Baylor, ya la habíamos contado. Sí, 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 se puede utilizar para revisar si un sistema de barrenación helicoidal, cómo ha ido cambiando el contaminante por atenuación natural. Sí puede realizarse. ¿Más preguntas? ¿Tienes más preguntas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Arturo y mi pregunta va enfocada cuando estaba usted mencionando el trabajo de campo que hacen posterior a la toma de muestras, cuando realizan el detalle litológico, si no me recuerdo, ese fue el concepto que utilizó. ¿Esta caracterización de la toma es pura inspección visual o realizan, digamos, como que algunas pruebas en ese momento, no sé, algún tamizado, alguna prueba de campo rápida o algo parecido? Sí, la primera es pruebas de organolépticas que puedes realizar y también es aconsejable realizar suelos, enviar al laboratorio para analizar granulometría, permeabilidad. Sí, son muy importantes. De hecho, la Semarnat pide que se entregue también ese tipo de información o se analice esa información para proponer o programar un tipo de remediación en algún sitio. Esa información muy valiosa. De acuerdo, muchísimas gracias. Hola, buen día. Hola. ¿Me escuchan? Muy bien. Sí, sí, te escucho bien. Yo tengo la duda de qué software o qué programa utilizan para obtener los gráficos. Hubo una diapositiva que nos presentó que me pareció muy interesante en donde mostraba cómo cambiaba conforme a la altura de perforación, bueno, profundidad de perforación, perdón, cómo cambiaba el tipo de suelo y también me parece que medía la concentración de volatilidad. Y quería saber si nos podría mencionar qué software o programa utilizan. Generalmente las personas que generan los mapas usan ArcGIS, usan Surfer y incluso hasta me ha tocado ver que están trabajando en QGIS. Entonces utilizan una variedad de métodos distintos para generar las imágenes, incluyendo también el AutoCAD, dependiendo de lo que quieran representar. ¿Pueden mencionar el segundo? Es que no lo escuché bien. El que dijo después de ArcGIS. Surfer. Ok. Muy bien. Muchas gracias. No, pues nada. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Cómo se selecciona el método de remediación a emplear? ¿Con base en qué? De remediación. A ver, ¿cómo se selecciona el método de remediación a emplear? Se va a seleccionar dependiendo del tipo de contaminante que tengamos presente en ese momento y que hayamos estado investigando, que hayamos caracterizado. Si estamos hablando de que solamente está en suelo y es superficial, no sé, a pocos metros, 2 metros, y la superficie es mínima, entonces yo puedo proponer excavación, que es lo más rápida. Sacamos el suelo y lo enviamos a procesar, se cumplen todas las condiciones del tipo de contaminante, entonces ese sería ideal. Pero si estamos hablando ya de un sitio que está contaminada el agua, entonces ya no puedo proponer el del tipo de excavación. Ahora tengo que proponer un sistema que tenga que ver con una inyección, una extracción de vapores, inyección de soluciones, pero sí va a depender mucho de qué contaminante estemos hablando. ¿Cuál ha sido Gracias.
¿Me la repites? 2 pulgadas. 2 pulgadas es el barreno que se ha utilizado y en ese se instalan pozos de 3/4 de pulgada. Entonces esa sería. Y prácticamente es una manguera de diámetro muy pequeño que se mete dentro del pozo y mediante una bomba se va colectando el agua, se va extrayendo y ya llega un punto en el que consideramos que ya es representativa y colectamos esa muestra. Muy bien, entonces tengo todas las preguntas. Voy a pasarme a Isabel. Listo, como ya se terminó la sesión de preguntas, les agradecemos mucho su atención, su paciencia por todos los temas técnicos que hubo, que fueron fuera de nuestras manos y les damos les agradecemos mucho el que hayan asistido. Cualquier duda en el correo que está en la pantalla pueden escribirnos. En cuanto a resolución de dudas también un poco más del área técnica, igualmente en el correo que está en pantalla. Asimismo los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestro próximo webinar. Muchas gracias y en cuanto a la constancia de asistencia, por favor dejen su correo para corroborar su asistencia aquí a nuestro webinar y posteriormente les haríamos llegar a este correo su participación. Muchas gracias. Desde hace más de 25 años, Corporación Ambiental de México entiende la importancia para nuestra sociedad de proporcionar a las nuevas generaciones un futuro sustentable y socialmente responsable. Por ello, nos esforzamos en ofrecer soluciones socioambientales integrales, buscando la completa satisfacción de nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y de la comunidad en donde participamos. En CAM, estamos comprometidos con la innovación y la calidad tanto en nuestras prácticas operativas como administrativas, que sumadas a las tecnologías de vanguardia y el talento de nuestros especialistas, aseguran los más altos estándares de calidad de nuestros servicios. Promovemos ambientes de respeto y profesionalismo que han beneficiado el desarrollo exitoso de más de 5,000 proyectos a lo largo de toda la República Mexicana y en otros países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Ejecutamos proyectos de alta complejidad para nuestros clientes en el sector minero, farmacéutico, petroquímico, energético y automotriz, entre otros. Creamos alianzas estratégicas que potencian nuestra capacidad. Por más de 2 décadas, hemos interactuado en proyectos de gran envergadura en sinergia con empresas de talla mundial como Arcadis, Veolia, Geosaico. Trabajamos bajo los estándares de la norma 17025, avalado por la entidad mexicana de acreditación AC y con autorizaciones y reconocimientos diversos por parte de Semarnat, Profepa, ASEA. Somos un gran equipo de trabajo, fuertes y confiables, preparados para atender requerimientos y convertirlos en soluciones, de una forma segura, honesta, profesional y vanguardista. Corporación Ambiental de México, más de 25 años trabajando por un medio ambiente sustentable y socialmente responsable.